Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Buenos días, yo soy Sandra de Visitas Guiadas México y es un placer que nos acompañes aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva. El día de hoy vamos a ir a pasear a uno de esos lugares que yo creo que muchos conocemos, sobre todo por el metro, pero hay más cosas que ver por allá. Se trata del espacio en el que se ubica el Papalote Museo del Niño, el Panteón Civil de Dolores, la Casa de Luis Barragán, la Casa de la Bola y el edificio de la Delegación Miguel Hidalgo. Sí, estoy hablando de Tacubaya. Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas. Nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas. Rica capirotada de jocotes en miel. Y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. Tacubaya es uno de los lugares mágicos de la Ciudad de México. Se trata de un espacio con mucha riqueza. De hecho, desde el siglo XVII fue un lugar preferido para la gente de la clase alta para ir a descansar. Eso sí, no te imaginas Tacubaya como ahora se encuentra, todo ordenadito, no. Realmente era un triunfo llegar a este espacio. Inclusive existía un camino, el Camino Real a Toluca, que ahora se llama Avenida Jalisco, pero era un camino real y este camino real tenían que recorrerlo para llegar a este lugar. Hacia esta zona se ubicó una hacienda, la Hacienda de la Condesa, y la Hacienda de la Condesa abarcaba desde la actual Avenida Jalisco hasta la Avenida Cuauhtémoc. Por eso, la ciudad fue creciendo hacia esa zona. En el poniente se encontraba pues una gran cantidad de agua. Inclusive, a mí me tocó el año pasado hacer un recorrido por esta zona de Tacubaya, específicamente por el Museo de la Cartografía. Y recuerdo que cuando salí ahí caminando, se ve perfecto el domingo, cuando la mañana está despejada, se ven los volcanes. Si a mí me tocó ver esto el año pasado, imagínate en el siglo XVIII, cuando la gente iba a poner allá sus casas de campo, sus casas de descanso, y ellos en las azoteas colocaban miradores. Mirador es un lugar o punto elevado desde donde se puede contemplar con facilidad un paisaje urbano o natural o un acontecimiento. Muchas de las casas de Tacubaya tenían miradores en la azotea y hay varios grabados en los que se encuentran estas magníficas vistas de los volcanes, la vista a la Ciudad de México. Era increíble, una tranquilidad maravillosa. Tacubaya era uno de esos lugares, inclusive fue más importante que Coyoacán y San Ángel en su momento. ¿Qué tan importante fue? Que inclusive se establece primero una vía que conectara directamente hacia el centro de Tacubaya, específicamente lo que ahora conocen como el edificio Ermita. Obviamente ese edificio no existía. En ese lugar existía una construcción bellísima que le pertenecía a la familia Mier. Ellos son los que deciden mandar a construir este nuevo edificio Ermita, del que vamos a hablar más adelante. Pues sí, en estos espacios había pues también muchos lugares llamados Tívoli. Allá en Tacubaya había varios Tívoli y lugares de juego. Inclusive Antonio López de Santa Anna organizaba por allá algunas corridas de toros, apuestas y demás. Era tan importante y tan bonito este espacio. Yo te invito a que te imagines un lugar verde, mucho bosque, muchos árboles, mucha agua. Tenía dos ríos, el río de la Piedad y el río Tacubaya.
Estos realmente eran ríos, porque generalmente pensamos en el río Churubusco, pero estos eran canales nada más que se trazaron para sacar aguas negras de la ciudad. Realmente el río de la Piedad y el río Tacubaya existían y brotaba agua potable que llegaba después a la Ciudad de México a través de un acueducto. Este acueducto después terminaba en la Caja de la Mariscala, allá por Bellas Artes. Entonces había mucha agua en este espacio, mucha abundancia, mucha riqueza. De hecho, la relación que tiene la Ciudad de México con Tacubaya se da hacia el año de 1736, se da mucho más fuerte, porque en 1736 surge una epidemia en la Ciudad de México. Epidemia es una descripción en la salud comunitaria que ocurre cuando una enfermedad afecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. Para evitar el sensacionalismo que conlleva esta palabra, en ocasiones se utiliza el sinónimo de brote epidémico o brote. Y esta epidemia hace que mucha gente muera, pero inclusive hay espacios como Xochimilco, San Ángel y Coyoacán que no se salvaron de la epidemia. Solo Tacubaya, por el aire fresco que tenía, fue el único lugar en el que no se registran ningún caso de muerte por esa epidemia. A partir de ese momento, la gente empieza a construir casas de descanso con más frecuencia. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que es un lugar excelente, es un lugar muy limpio, tiene el mejor aire para poder aliviarte de cualquier mal. Inclusive un arzobispo se enamoró de Tacubaya. ¿Tú te acuerdas de la hora del Observatorio Nacional? 7 de la mañana, 24 minutos, 7:24. Sí, yo me acuerdo, cuando era muy pequeña, decía mi prima, cuando tenía yo como 6 años, mi mamá nos despertaba, siempre ponía el radio, y la hora del observatorio son las 7:30 de la mañana. ¿Y alguna vez te has preguntado, ¿en dónde estaba el Observatorio Nacional? Pues sí, estaba acá, en Tacubaya. Sí, en Tacubaya, un arzobispo llegó y le gustó mucho este lugar, y decidió establecer el Palacio Arzobispal. El Palacio Arzobispal está muy cerca del Metro Tacubaya. Bueno, estaba, porque lo destruyeron. Muy cerca de ese lugar donde estaba el Palacio Arzobispal, se estableció más adelante el Observatorio Nacional. Claro que con el tiempo ya ni se veía nada y lo mueven del lugar y se lo llevan a Puebla. Pero al interior de este espacio se construyó también el Sismológico Nacional. Y ahora existe una mapoteca en este lugar. Mapoteca es un lugar en el cual se conservan todo tipo de mapas y planisferios con el objetivo final de que se puedan observar, analizar y trabajar con ellos del mismo modo que se hace con libros o con periódicos. Así que cuando andes ahí caminando por Tacubaya, busca el espacio de la Mapoteca Nacional y vas a poder entrar y vas a poder conocer todos estos mapas y vas a poder conocer las instalaciones de lo que fue el Sismológico Nacional. Entonces, siempre se enamoraron las personas de este lugar. Tan se enamoraron que se creó ya una zona habitacional increíble. De hecho, cuando ves ahí fotografías y litografías y grabados de esos paisajes maravillosos, ves también a las familias que salían ahí a convivir y a pasear y a descubrir los jardines y los tíbolis y pues a entretenerse con algunos paseos que hacían acá en la zona de Tacubaya. Y Tacubaya, buen nombre, ¿alguna vez te has puesto a ver así el logotipo, ¿no? El icono de la estación de Tacubaya es un pequeño jarro, así como de agua, porque el nombre de Tacubaya realmente es una deformación al español del nombre original que tenía, que era Atlacuihuayan. Atlacuihuayan significa lugar donde se toma el agua y por eso ponen especie de jarrito
en el metro, y ahí es lo que representa realmente es esta cantidad de agua que existía en la zona y que abastecía a toda la gente que vivía alrededor. Es increíble que hacia el siglo XVIII, con todo y estas fuentes de agua, la gente de Tacubaya no tenía acceso a este recurso. ¿Por qué? Pues porque toda el agua se destinaba a la Ciudad de México. Y llegó un momento en que los vecinos se enojaron bastante y decidieron hacer una perforación allá en el acueducto que corría hacia la Ciudad de México. A esa zona la conocieron como el Chorrito. ¿Por qué? Porque siempre brotaba agua de ahí. Llegó un momento que a la Ciudad de México ni siquiera llegó una gota de agua. Y entonces las autoridades virreinales decidieron castigar a la gente y decirles que tenían que prorratear el gasto de recuperar ese acueducto y no andarse robando el agua, hasta que les concedieron a la gente de Tacubaya una naranja de agua. ¿Pero qué es una naranja de agua? Bueno, en la época virreinal a las diferentes pueblos y comunidades se les asignaba una cantidad definida de agua. ¿Pero cómo se asignaba? Pues podía ser con base en una paja, un limón, una naranja. Eso era como el grueso que iba a tener la tubería. Entonces una naranja pues era bastante, una naranja de agua para Tacubaya. Finalmente les asignan a ellos una naranja de agua y con eso se acabó el problema allá en esta zona. Más adelante van a llegar pues nuevas personas a habitar estos lugares, como la familia Mier, también los Rincón Gallardo. También hay otra familia que va a llegar, los Hagenbeck. Los Hagenbeck, del que vamos a hablar más adelante, están muy relacionados con esta zona. Hay un dicho muy interesante por ahí que reza: a Tacubaya por mal que te vaya. Sí, porque decían que era muy importante para la gente visitar este espacio, sobre todo en la época de calor, cuando aquí en la Ciudad de México, en el centro histórico, pues te estás asando, la gente se iba ya a sus casas de verano. Inclusive, cuando hablemos de la casa de Hagenbeck, hay un detalle: allá en la casa de Hagenbeck hasta tienen una habitación para el verano y otra habitación para el invierno. Era un lugar ideal. Tacubaya de verdad es un sueño. Yo te invito a que la recorras, que te quites la idea de que, oye, hay mucha gente allá en el metro Tacubaya. No, vamos a salir del metro Tacubaya, vamos a ir a caminar y vamos a conocer muchos lugares bien interesantes allá en la zona de Tacubaya. Yo soy Sandra Rodríguez de Visita Guiadas México. Estás en Ciudad Viva en Radio 1000 y regresamos. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos de regreso aquí en Radio 1000 y como reza el dicho, a Tacubaya por mal que te vaya. Sí, estamos hablando de este espacio ubicado allá en el poniente de la Ciudad de México y aquí vas a encontrar una gran cantidad de atractivos turísticos. A veces nos quedamos con la idea del metro Tacubaya y de la cantidad de gente que llega todos los días por allá, pero hay más cosas. Yo te invito a que salgas del metro Tacubaya y des unos cuantos pasitos. Originalmente, en donde ahora se ubica el metro Tacubaya, existía una plaza, la Plaza Cartagena. Y la Plaza Cartagena era punto de reunión para todos los vecinos. Tenía una gran cantidad de arcos, un pequeño mercado, a donde llegaban a abastecerse todos los que vivían alrededor del lugar. Además, existía un Tívoli, sí, un jardín, y también un lugar para apuestas. Cuando llegó el metro, pues adiós, Plaza Cartagena. Ni siquiera una plaquita le pusieron. Entonces quedó el actual metro Tacubaya, y de ahí tú puedes caminar hacia Constituyentes. Allá en Constituyentes, que originalmente se llamaba Avenida Madereros, sí, esto fue hacia 1940. Todavía yo conozco, tengo un vecino que me dice que vivía ahí
por la calle de Madereros. Recuerdo que le pregunté, ¿y usted en dónde vivía antes? En Madereros. Y dije, en Constituyentes. Dice, sí, muy poca gente sabe que así se llamaba esa avenida. Y es que originalmente esta zona de la Ciudad de México, bueno, eran para empezar ejidos que se fueron vendiendo y eran grandes ranchos, y los dueños de estos ranchos y haciendas mandaron a construir ese paso, el paso de Madereros. Más adelante cambian el nombre por el de Constituyentes, ya el gobierno de la Ciudad de México lo cambia y esos ejidos se van a empezar a privatizar, otros se van a comprar, el gobierno va a comprarlos. Inclusive en donde ahora se ubica la segunda sección del bosque de Chapultepec, allá originalmente era una cantidad de ejidos que se destinan para crear el Cárcamo de Dolores, el espacio en donde ahora está el Papalote Museo del Niño, el museo también de la CFE, ahora la feria también de Chapultepec, todos esos eran ejidos. Dicen que cuando llega Hernán Cortés le gustó mucho esos terrenos, esos lugares, mucha agua, mucha luz, mucho todo, y se los queda y funda un rancho. Ese rancho originalmente se llamaba Rancho Viejo, y ahí una zona de Rancho Viejo, el actual Panteón Civil de Dolores, se llamaba la Tabla de Dolores. Por eso, en 1874, cuando se crea el Panteón Civil, se le llama de Dolores, finalmente, en honor a la Tabla de Dolores. En voz de Miguel Ángel Sánchez, guía turístico de la Ciudad de México. Bueno, uno de los lugares de Tacubaya que podemos encontrarnos es precisamente el Panteón Civil de Dolores. De hecho, bueno, pues ya hoy en día se le llama de hecho de esta forma civil porque en el pasado era la Iglesia Católica la que tenía el control sobre los que son cementerios principalmente. Cuando viene la reforma del siglo XIX promulgada por los liberales, queda bajo control del Estado. Entonces este panteón civil, que de hecho pues fue el primero de su tipo y que en esta zona, bueno, pues va a ser pues ahora sí que uno de los más grandes que tiene actualmente en la Ciudad de México. Este panteón fue construido en esta área ya en las afueras de Tacubaya, que era la conocida el terreno como la Tabla de Dolores, por eso se le da el nombre de Panteón Civil de Dolores. Es interesante porque pues no solamente nos vamos a encontrar con el panteón, sino que dentro del panteón se encuentra la rotonda de las personas ilustres, que hoy en día ya se le ha cambiado pues este nombre, ¿no? Ahora pues por eso se optó por colocarlo como Panteón de Personas Ilustres. Dentro de ese panteón se encuentran algunos personajes pues muy relevantes dentro de lo que se refiere a la historia de nuestro país, algunos militares, escritores. Este espacio, ¿tú ya lo has visitado? El Panteón Civil de Dolores forma parte de Tacubaya, bueno, originalmente. Y este espacio, pues es mágico. Yo te invito a que des un recorrido por este panteón. Y más allá de verlo como un lugar de descanso, lo veas como un lugar turístico, de verdad. Es enorme, son más de 260 hectáreas las que tiene, es enorme. Al interior, pues tiene calles, avenidas, fuentes, tiene el crematorio. Inclusive, el Panteón Civil de Dolores fue el primer panteón que tuvo fosa común. Sí, generalmente pensamos, si la fosa común, pues la primer fosa común existió ahí, en el Panteón Civil de Dolores. Eso sí tienes que llevar mapa, definitivamente. Aunque vayas con un guía, luego te andas perdiendo, porque tiene calles y tiene áreas establecidas para diferentes comunidades, y no solamente comunidades de extranjeros, porque hay un área que está destinada, es el Panteón Alemán, otro que es el Panteón Italiano, otro que es un área para la comunidad francesa. Hay asociaciones y sindicatos que compraron terrenos dentro del Panteón Civil de Dolores. Está, por ejemplo, el gremio de los panaderos, está también la ANDA, tiene también su área de los artistas, y así diferentes asociaciones han cedido espacios o han comprado espacios para todos sus agremiados. Si tú tienes la dicha o la suerte de tener gente ahí en el Panteón Civil de Dolores, pues tienes que visitarlos, y el 2 de noviembre es una fiesta. Es increíble este lugar, sobre todo porque vas conociendo la evolución también
origen del arte. Desde 1874 se empezaron a sepultar a personas aquí. De hecho, la primera persona a la que sepultan es el general Domingo Gayoso. Domingo Gayoso, ¿te suena el nombre? Sí, las funerarias Gayoso, las que están allá en la colonia San Rafael, nacen con este señor. Don Domingo Gayoso decía y recordaba que cuando murió su mamá fue muy difícil llevar ese trance solito, sobre todo porque él tenía que mandar a hacer todo, la caja, las velas y pagar todas las obras, y dijo, esto no es posible, cuando alguien muere hay que apoyarlo, y entonces él crea Funeraria Gayoso en la colonia San Rafael, que va a tener su primera oficina allá en el Hotel Gilo, en el centro histórico de la Ciudad de México. Después, como siempre pasa, llegará la competencia y muchas funerarias se van a establecer allá en la San Rafael. Pues sí, a don Domingo Gayoso lo sepultaron, fue la primera persona a la que sepultan aquí en el Panteón Civil de Dolores. Además de esto, tú vas a encontrar la Rotonda de las Personas Ilustres. En el año 2003 recibe este nombre. Si no la conoces, tienes que darte una vuelta. La entrada es libre. Tú solo llegas, ahí tomas un camioncito, ahí en la zona de Valderas, que diga Constituyentes, y te va a dejar exactamente en la entrada del Panteón Civil. Y sí, entras, lo primero que ves es una gran tumba, vas pasando todo un caminito y llegas a la Rotonda de las Personas Ilustres. La Rotonda de las Personas Ilustres es un gran círculo, por eso se llama rotonda. Y alrededor, al centro hay una lámpara que se supone que no debería apagarse nunca. Una gran lámpara incandescente. Y alrededor hay una gran cantidad de tumbas que tienen unos monumentos impresionantes. De verdad, impresionantes. En este lugar, de las tumbas que a mí me llamaron mucho la atención, está la de Agustín Lara, la de Diego Rivera, es hermosa. Está hecha toda, parece como tezontle negro. Pero creo que es cantera. Está increíble, también ahí está Diego Niño. Me gustó mucho la de Diego Rivera, la de Agustín Lara, también está la de Orozco, la de Siqueiros. La de Orozco es impresionante porque es un muro de tezontle. Sí, es un muro, solamente es una barda de tezontle. La de Siqueiros, esa sí es más llamativa, es un hombre que está elevado y moviéndose. Casi me recuerda mucho a el Poliforum. Entonces, esas tres me encantaron. Hay mucho que ver ahí en la rotonda. De hecho, se hacen visitas guiadas en las que te van hablando de cada uno de los personajes que aportaron. Está la tumba de Jaime Nuno, también está la tumba de Rosario Castellanos. Sí, Rosario Castellanos, esta mujer que escribe un libro que dice que mujer que habla latín no tiene marido ni tiene buen fin. Rosario Castellanos, esta mujer que donó tanto a los indígenas, ella que escribió tantos libros, está ahí. Y es que originalmente la rotonda se llamaba Rotonda de los Hombres Ilustres. Después, hacia el 2003, se coloca ya, ahora sí, el nombre políticamente correcto de Rotonda de las Personas Ilustres, porque hay mujeres, hay hombres, hay gente que ha aportado mucho a nuestro país. ¿Y cómo llegan ahí? ¿Cómo se decide a quién van a ubicar en este espacio? Se hace con base a una propuesta que la realiza el presidente, y entonces ya con base en esto se hace una votación y dicen, sí, es aprobado, va a estar aquí, y ya lo ubican. Y cada año van agregando personas. Por eso, si tú fuiste hace 15 años, hace 5, vas a encontrar nuevas tumbas. Tienes que visitarla, y eso sí, te pasas ahí todo el día viendo las tumbas, todos los epitafios. Hay unas tumbas increíbles, de verdad. Hay unos mausoleos maravillosos. Uno de los que me gustan mucho es el de Francisco Iturbe. ¿Quién es Francisco Iturbe? Francisco Iturbe era un gran mecenas del arte del siglo pasado. Él, si tú te has dado una vueltecita ahí por la Casa de los Azulejos, en el centro histórico hay un mural que se llama Omniscencia. Él lo mandó a hacer. Hay otro mural allá en la Casa de los Condes de Miravalle que se llama Holocausto. También lo pagó Francisco Iturbe. Y la tumba de Francisco Iturbe es increíble porque es una tumba de luz. Se llama así porque es una tumba que tiene una estructura en la parte alta, un domo maravilloso, y en la parte superior tiene cristales, y así se ilumina toda la tumba. Es maravilloso este lugar. Tienes
tienes que visitar el Panteón Civil de Dolores. Es la entrada libre. Cuando quieras, date una vuelta por allá. El 2 de noviembre hay mucha gente, pero tienes que ir a conocerlo. Vamos a hablar de otros lugares allá por la zona de Tacubaya. En cuanto regresemos, yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva. Ya estamos de regreso aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y te invito a que consultes nuestra página de facebook.com Visitas Guiadas México, en donde vas a poder observar imágenes de la zona de Tacubaya, del Museo de la Cartografía, de las azoteas que existían en las casas y que tenían miradores para poder observar la belleza de la Ciudad de México. Además vas a descubrir lugares muy interesantes que puedes visitar y hacer tu plan para el día de hoy, domingo. Y bueno, retomando, estábamos hablando que allá por la zona de Tacubaya existía el Panteón Civil de Dolores. Si tú caminas por ahí, por ese lugar, vas a encontrar más adelante el Papalote Museo del Niño. ¿Ya lo visitaste? Bueno, yo me acuerdo que yo fui hace como 20 años cuando nos invitaron de parte de la escuela y me pareció muy interesante, me gustó mucho, pero por X o Y razones ya no hemos vuelto a recorrer este magnífico lugar. Y Papalote Museo del Niño es un lugar bien interesante, no solo para los niños, también para los adultos, sobre todo para los que crecimos con la idea de museos muy serios en donde no se puede tocar ni nada parecido. Sí, Papalote Museo del Niño nace en 1993. Uy, ya tiene bastante tiempo. En 1993 se crea este proyecto, un museo para que los niños tocaran, jugaran y aprendieran. Claro, todos recordamos ese lema de toca, juega y aprende, ¿no? Aquí sí se puede tocar. Y este lugar me encanta el lugar, me encanta el edificio. Originalmente, hacia esta zona donde ahora está el edificio del Papalote existía una fábrica de vidrio. Esta fábrica de vidrio tiene que salir, imagínate, en 1970, 1950 todavía la Ciudad de México no había crecido tanto, así que pues las fábricas estaban en la orilla y la orilla ya era Constituyentes, Tacubaya. Ahí se establece esta fábrica de vidrio y con el tiempo queda muy cerca de la ciudad, así que la tienen que cerrar. El espacio lo dona el gobierno del DF para que se cree un nuevo museo, el Museo del Niño. Y aquí participa un arquitecto que me encanta su obra, que se llama Ricardo Legorreta. Ricardo Legorreta, arquitecto mexicano. Trabajó con el arquitecto José Villagrán García antes de terminar la carrera, pero no siguió los pasos de su maestro y se apartó de las formas internacionales y anónimas. Su obra se acerca más a la de Barragán, con muros de colores, celosías y patios donde se combina lo nuevo con lo tradicional, colocándolo armónicamente en su contexto. Entre sus obras se encuentran la fábrica Automex Chrysler en Toluca, 1964, la fábrica IBM en Guadalajara, Jalisco, 1975, el Museo de Arte Moderno de Monterrey, 1988, y sus últimos encargos en la Catedral de Managua y el proyecto de ordenación de la Ciudad de las Artes en México, Distrito Federal. En el 2001, recibe el premio a la vida y obra, galardón otorgado por el Premio Obras Cemex. Fue miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana. Falleció el 30 de diciembre de 2011 en la Ciudad de México. Ricardo Legorreta hace el Papalote Museo del Niño con mucho color. La mayor parte de la gente recordamos a Ricardo Legorreta, sobre todo por la Plaza Juárez que se ubica frente al hemiciclo a Juárez, esta Plaza Juárez magnífica, en donde ahora está la Secretaría de Relaciones Exteriores, con esas magníficas torres impresionantes y al frente una fuente bellísima que fue hecha por Vicente Rojo y nos recibe
inclusive el templo de Corpus Christi, que todos pensábamos que de verdad se iba a caer y lo restauraron impresionante. Ricardo Legorreta hizo además otros proyectos, por ejemplo, la restauración del antiguo colegio de San Ildefonso, del colegio de niñas. Él apostaba por una arquitectura en la que se recuperaban los espacios, en la que no era necesario derrumbar. Entonces él crea nuevos aspectos, iluminación, y también participa ya en el Centro de Cultura Banamex, actual Palacio de Iturbide, en donde él empieza a modificar los lugares para poder crear un espacio y hacer exposiciones. Entonces, Ricardo Legorreta, me encanta su trabajo, y también hace el Papalote Museo del Niño y rompe con todos los esquemas que teníamos y las ideas que teníamos de él, todo serio, formal. Es un señor magnífico, muere hace 2 años aproximadamente, pero nos dejó el Papalote. Y cuando tú entras al Papalote, lo que vas a ver son una gran cantidad de salas. Dicen que tienen más de 11 salas, yo creo que son más. Muchos recordamos la megapantalla IMAX. Como si no la has visitado, de verdad tienes que descubrir. Yo te invito a que cuando es la temporada de Mariposas Monarca vayas a verlo, es increíble el IMAX. Pero adentro es un museo con mucho color, muy divertido para los niños, y también tenían sus noches los jueves para los adultos, para que tú te des la oportunidad de conocer, tocar, ver, recorrer. Hay salas magníficas. Yo recuerdo mucho una que me encantó, en la que existía una cama de clavos y tú te acuestas sobre ella y dices wow. Después hay otra en la que pones toda tu silueta, se llama Expreso, y ahí tú marcas tu silueta. Hay otra sala también que me encanta, que es un árbol enorme, el árbol Ramón, y tú entras por la base del árbol Ramón y lo vas conociendo y todo lo que hay alrededor, y después ya desciendes. Hay muchos espacios también que se crean para que la gente haga conciencia del medio ambiente. Se crean diferentes actividades y hay que visitarlo, no solamente llevar a los niños, también es importante que vayan los adultos. Hay una área nueva que es el plato del buen comer, y me gusta porque a los niños les enseñan cómo debe de ser su plato y qué debe de integrar en el día a día que deben de comer, y después los dejan entrar a un supermercado ficticio en donde ellos tienen que adquirir cinco elementos que una vez que tú ya viste el plato del buen comer, pues ya sabes qué vas a elegir. Y esos son detalles que uno dice, los niños deberían de saberlo, también los adultos deberíamos de saberlo. Entonces yo te invito a que visites el Papalote Museo del Niño, la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Es bien fácil llegar, lo mismo, sales del Metro Valderas, tomas un camioncito que te lleva a Constituyentes y ahí desciendes en el Papalote y ya puedes entrar y te vas a hacer ahí un día completito. Esto en la zona de Tacubaya. Muy cerca de este espacio se ubica también el lienzo charro de Constituyentes. Aquí en Radio 1000 lo conocen mucho, sobre todo, y lo visitan también mucho por la justa pozolera Radio 1000. Tienes que visitarlo, y este lienzo charro de Constituyentes se liga con la familia Rincón Gallardo. Y los Rincón Gallardo son descendientes del Conde de la Cortina. Y ahora sí, vamos a entrar a hablar de quién es el Conde de la Cortina y por qué está aquí, por qué se habla de él. Bueno, allá cuando tú llegas a la delegación Miguel Hidalgo, ¿alguna vez has observado una gran casa amarilla? Hay una casa bellísima, amarilla, a un costado de la delegación Miguel Hidalgo. Escuchamos a Miguel Ángel Sánchez. Sí, bueno, la Casa Amarilla se encuentra actualmente en lo que nosotros conocemos como el Parque Lira. De hecho, este Parque Lira era uno de los lugares donde se encontraban algunas casas de campo que, bueno, se edificaron en Tacubaya desde la época del virreinato. En el caso de la Casa Amarilla, es en la actualidad la sede de la delegación Miguel Hidalgo, una casa que data probablemente de principios del siglo XVII. Fue construida con la finalidad de ser pues un hospicio para algunos religiosos pasionistas. Posteriormente la casa tuvo pues otras funciones y, por ejemplo, dentro de las más importantes, pues bueno, hay quien menciona que bueno, fue utilizada como un asilo para niños y para jóvenes ya en la época de Cárdenas hasta 1973. En la década de los 70 este lugar bueno se va a convertir en la sede delegacional, aprovechando que bueno, pues dentro de lo que es este mismo parque, que por cierto el Parque Lira recibe su nombre porque su último dueño fue don Vicente Lira Mora, un empresario textil, quien tenía bueno la gran mayor parte de ese terreno. Ahí dentro de lo que era el Parque Lira pues se encontraba no solamente la Casa Amarilla, se encontraba otra casa
que pertenecía a los condes de la Cortina. Posteriormente fue propiedad de la familia de Eustaquio Barrón, y ya al final pues esta construcción tuvo que desaparecer ya en la década de los 40. Hoy en día pues solamente nos queda vestigios de lo que es una pérgola y lo que era una terraza dentro de lo que es el mismo Parque Lira, que es un lugar que pasa pues prácticamente desapercibido. Sorprendería saber que los terrenos de este Parque Lira pues en realidad correspondían a un enorme jardín de estas casas de descanso que se edificaban en la antigua Tacubaya. También se encuentra lo que es la Casa de la Bola. La Casa de la Bola, cuyo último dueño fue don Antonio Hagenberg de la Lama, y que pues en la actualidad se trata de un museo privado donde se puede encontrar pues una gran cantidad de colección pues de arte mexicano y europeo. Principalmente nos vamos a encontrar pinturas, esculturas, tapices, pieles, espejos, cristalería. Es una verdadera joya lo que es la Casa Bola, que está justamente dentro de lo que es el Parque Lira. Otro lugar que se conserva en este parque pues va a ser lo que era la entrada de esta casa que pertenece a los condes de la Cortina. Esa entrada actualmente pues solamente es uno de los accesos al parque, y fue edificado por Javier Caballari, quien fuera director de arquitectura de la Academia de San Carlos, y fue hecho por ahí de 1857 aproximadamente, época en la cual pues don Eustaquio Barrón va a pagar pues para hacer lo más suntuoso lo que eran los arreglos de su casa, y también lo que era la puerta, el acceso principal, lo que era el jardín, que en su momento pues se pudo considerar como uno de los mejores. El Parque Lira incluso tenía hasta un pequeño laguito propiamente, además de lo que eran fuentes y bueno sus jardines, que eran algo impresionante, aparte de que la vista donde se encontraba nos daba un buen panorama sobre lo que era la Ciudad de México. Es decir, Tacubaya en su momento pudo tener las mejores vistas de lo que era el Valle de México. Esta casa originalmente le pertenecía al Marqués de las Amarillas, así le decían, el Marqués de las Amarillas, que era un virrey, y se llamaba así. Bueno, ese fue su título, definitivamente. No se sabe si él decidió pintar la casa o le pusieron Casa de las Amarillas precisamente por él, pero este virrey, que a mí me encanta por la historia que tiene, se llamaba Agustín Ahumada. Agustín Ahumada, considerado uno de los virreyes más probos de la Nueva España, su gestión se caracterizó por continuar la política de mejoras administrativas llevada a cabo por sus predecesores. Durante su gobierno tuvo lugar una sublevación indígena en Texas, por lo que el Marqués de las Amarillas determinó enviar tropas hacia ese territorio, medida con la que se buscaba también poner freno a los ataques franceses sobre las costas de dicha región. El virrey puso enorme atención en continuar con las obras de desagüe del Valle de México. Asimismo, fue un impulsor destacado de la minería novohispana. Le correspondió igualmente recibir y dar lectura a la proclama en la que se designaba a la Virgen de Guadalupe como patrona del reino por el Papa Benedicto XIV. 5 años gobernó la Nueva España Agustín Ahumada y Villalón, hasta que las enfermedades que padecía lo llevaron a la muerte en pleno ejercicio del gobierno. Este virrey fue muy bueno, pero solo vivió cerca de 2 años, y a mí me tocó escuchar una conferencia en la Academia de la Historia en donde hablan de este señor, y es que era un virrey muy diferente a todos los demás. Cuando hacen los estudios, él siempre estuvo enfermo cuando estuvo aquí en la Nueva España y sufrió desde antes muchos problemas. ¿Saben qué le pasaba? Que de acuerdo a estudios de la Academia de la Historia de México, el señor tenía todos los órganos invertidos. Sí, lo que tenía que estar del lado derecho lo tenía del lado izquierdo, y por eso siempre se enfermaba, y por eso la gente no le atinaba, porque pensaban que era un mal del hígado y no estaba ahí el hígado, estaba del otro lado. Es una enfermedad muy rara, pero este Marqués de las Amarillas la tenía. Además, decían que no tenía alma. Y eso era porque en su cerebro no existía. Cuando se hizo la autopsia, eso sí, su médico se volvió loco cuando pudo hacer la autopsia de este señor, porque dijo, wow, es un caso único aquí en la Nueva España. Y se permite hacer la autopsia, lo verifican, no tiene la glándula pineal. Ellos dicen que no la tenía, solo que era muy pequeñita. Y ahí es donde vivía el alma. Así que el Marqués de las Amarillas, dueño de la Casa Amarilla, se decía no tenía alma. Pero esta casa esta Casa Amarilla después pertenece a otra familia también de mucho dinero. Y va a llegar un señor que se llama Vicente Lira.
Vicente Lira adquiere la casa junto con el jardín que estaba en la parte de atrás. El jardín era una enormidad. Ahora toda la gente la conoce como el Parque Lira. Por eso, por Vicente Lira. El Parque Lira, yo te invito a que te imagines que en este lugar había un puente, y debajo de ese puente pasaban canoas pequeñitas, y la gente iba a pasear a este Parque Lira y caminaba por esos pasillos que había, esos caminos. Además tenías que subir, eso sí, con la novia, al mirador. Ahora te subes al mirador y lo único que ves son árboles, pero antes se veía toda la Ciudad de México. Ahí, en el Parque Lira, muy cerca de este lugar, vamos a ubicar otra casa, una casa muy famosa de la que vamos a hablar cuando regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México. Estás escuchando Ciudad Viva en Radio 1000 y te invito a que nos sigas en Facebook en Visitas Guiadas México, y regresamos. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Y ya estamos aquí de regreso en Radio 1000 en Ciudad Viva. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y seguimos hablando de Tacubaya. Sí, ojalá que puedas darte una vueltecita cuando acabe el programa ahí por Tacubaya y vayas a pasear al Parque Lira y te imagines cuando ese jardín era de una sola familia. Inclusive puedes entrar a este parque, lo que nos recibe siempre es un arco magnífico que en la parte alta tiene unos casetones increíbles. Casetón viene del latín capsa, arcón o cajón. Es un término arquitectónico que designa cada uno de los adornos huecos geométricos como cuadrados, rectángulos u octágonos que se disponen en forma regular en un techo o en el interior de una bóveda. Y te invito a que descubras un pequeño detallito que está ahí. Hay un detalle, es un jabalí. El jabalí representa a la familia Rincón Gallardo, que durante un tiempo fue dueña de este jardín y de la casa, definitivamente, de la Casa Amarilla. La Casa Amarilla tenía su pequeña capillita, que era el Templo de Guadalupe. Ahora la gente la conoce, este espacio, como una biblioteca. No es una pequeña capilla, es un gran templo hecho en ladrillo rojo que originalmente estuvo dedicada a la Virgen de Guadalupe, después funcionó como bodega, después como parte del Archivo General de la Nación y en la actualidad es una biblioteca. Y entonces imagínate esos recorridos ahí en el Parque Lira. ¿Cuántas historias de amor nacieron en ese lugar? ¿Cuánto que contar? Ahí te voy a poner en Facebook, en Visitas Guiadas México, una fotografía de cuando ahí existía el lago y la gente pasaba por debajo de los puentes. Ahora, bueno, ese espacio se usa para andar en patineta y practicar. Y caminando vamos a salir del Parque Lira. ¿Y qué te parece que nos dirigimos a una de las casas muy importantes ahí de Tacubaya? La mayor parte de la gente ubica la Casa de la Bola. En voz de la maestra Lourdes Monjes, directora de la Fundación Museo Casa de la Bola. Así es, pues mire, la visita acá realmente es un paseo al siglo XIX, porque pues don Antonio Agenbeck y de la Lama, que fue el fundador de estos tres museos, porque no tenemos tres, él dejó sus tres casas donde él vivía, Santa Mónica, Olasla y Casa de la Bola. Uh-huh. Entonces él las dejó precisamente para museos, así es que contamos con tres casas que tienen la misma línea del siglo XIX, ¿no? Así es que es un viaje maravilloso. Si no tienen nada que hacer, visítenlas, que pasarán una mañana espléndida o una tarde espléndida. Pues bueno, como le decía, es un viaje al siglo XIX porque está hecho precisamente en esa época. Entonces ustedes se van a meter en la época de los candiles, de los cuadros, de los muebles, de todo esto que les va a dar una sensación de estar viajando de veras al siglo XIX.
Estamos todos los domingos de 10 a 5, entre semana, con una visita. Con visitas especiales tienen que hacer, por favor, la cita. Mucho gusto los atenderemos. Igualmente tenemos un espléndido jardín, que realmente ya nada más venir al jardín es otra visita. Igualmente contamos con talleres ahorita y visitas los domingos también con actividades culturales, que todas son gratuitas porque nosotros pertenecemos a la Junta de Asistencia Privada y tenemos donativos del Monte Piedad que nos da la posibilidad de hacer todas nuestras actividades gratuitas los domingos. Museo Casa de la Bola, estamos en Parque Lira 136, Colonia Tacubaya, y ojalá nos puedan visitar pronto. La Casa de la Bola queda muy cerca del Metro Tacubaya. Es una casa que al exterior parece muy sencilla. Eso sí, es enorme, enorme. Su jardín mide 1 hectárea, con eso te digo todo. Y los sábados y domingos tienen visitas guiadas. Tú puedes entrar, te recibe un gran portón de madera magnífico y entras y ves el patio. El patio es increíble, el patio todo en la parte de abajo tiene unas losas enormes de piedra. Y ves la escalera y subes a la casa. La casa es mágica, tiene cerca de 11 salones en los que se va desarrollando, todo está decorado con un mobiliario increíble, espejos, tapices, sillones, pinturas, esculturas, gobelinos, todo lo que te imaginas del siglo XVIII. La casa es propiedad de don Antonio Hagenbeck. Don Antonio Hagenbeck y de la Lama nació en Tacubaya, en la Ciudad de México, el 14 de febrero de 1902. Desde muy joven, don Antonio mostró una marcada inclinación por el arte y el coleccionismo. Al igual que su abuela y su tía abuela, se sintió atraído por la pintura, por lo que desde muy temprana edad empezó a tomar clases particulares. Debido a la situación generada por la Revolución Mexicana, a los 12 años de edad partió con sus padres y hermanos a España, donde permanecieron de 1914 a 1917. A su regreso a México, reanudó sus clases de pintura y logró realizar varios óleos, sobre todo copias de obras de artistas famosos. De su juventud se conserva La Conversión de San Pablo, realizada a los 20 años, que se encuentra en la escalera principal del Museo Casa de la Bola. Don Antonio heredó de sus padres una considerable fortuna, que incrementó a lo largo de su vida. Cuando entró en posesión de esta, destinó buena parte de la misma a la compra de obras de arte, de bienes raíces y a realizar obras de caridad. En 1931 ayudó a las obras de la parroquia de San Miguel, cercana a la Casa de la Bola, en Tacubaya, y en 1948 donó al arzobispo de México, Luis María Martínez, con quien tenía relación cercana, una finca en Acolman para albergar a niños indigentes. Don Antonio permaneció soltero toda su vida y murió sin descendencia a los 89 años, el 4 de septiembre de 1991, con la satisfacción de haber tenido una vida plena en la que el arte, la arquitectura antigua de México, la naturaleza, los animales, su fe religiosa y su gran interés por ayudar al prójimo ocuparon un lugar muy importante. Don Antonio Hagenbeck era un rico financiero del siglo pasado, que venía de una familia de bastante dinero. Estaba ligado con un marquesado, con el marqués del Apartado, ese que tenía su casita ahí frente al Templo Mayor. Él apartaba el oro y la plata. Su familia, sus antecedentes, su mamá, descendían del marqués del Apartado. Don Antonio Hagenbeck, rico financiero, empieza a trabajar, a ahorrar. Nunca se casa, no tiene hijos y entonces compra esta casa, la magnífica Casa de la Bola. De acuerdo a las historias, data del siglo XVII, porque allá existe ya un documento en el que se habla de esta casa. Compra la casa en 1942 por 95,000 pesos. 95,000 pesos que pagó en efectivo, con billetitos de 5 pesos. Imagínense para contarlos. Y así los pagó en efectivo, compra la casa,
le había encantado. Lleva mucho del mobiliario que tenía en la casa de sus padres, que se ubicaba originalmente frente a la Alameda Central, en la calle de Juárez, en donde ahora, bueno, no ahora, en donde estuvo el Cine Variedades. Sí, todo el mobiliario se lo lleva para allá. También una chimenea que tenía en ese lugar. Y empieza a decorar toda la casa, bellísima. A él le gustaba mucho esto del arte y las antigüedades. Era increíble. Este señor también era muy, muy católico. Cuando haces el recorrido puedes visitar su propia capilla. Inclusive tiene regalos del Vaticano que le hicieron por la cantidad de dinero que dona a la Iglesia Católica. Entras ahí a la casa de la bola y de verdad que no sabes para dónde ver. Para arriba, para abajo, los sillones, los espejos, los candiles, la porcelana, la platería, el gran comedor para cerca de 20 personas. Después las vitrinas llenas de talavera, de plata, de todo. Parece yo creo la casa de muñecas que muchas mujeres nos encantaban ahí poner todas esas cosas. Es magnífica, de verdad es magnífica, tienes que visitarla. La casa de la bola, solamente para llegar es muy fácil, sales del metro Tacubaya, das unos pasitos y llegas ahí a la esquina de la casa de la bola. ¿Y por qué se llama casa de la bola? Dicen que hay dos historias. Una dice que afuera tenía una gran esfera. Entonces, como siempre pasa, la gente se ubica. Nos vemos en la casa de la bola, no la casa de la esfera. Nos vemos en la casa de la bola. Ahí nos quedamos de ver. Otros dicen que no, que porque en el siglo XVIII se armó una gran campal ahí afuera de la casa. Y dijeron, y se armó la bola. Entonces, hay dos versiones. No se sabe cuál es la verídica. Hay varios libros en los que se habla de esta casa de la bola. No saben cuál es la real. Pero así se conoce como la casa de la bola. Don Antonio Hagenbeck, cuando muere, deja la casa de la bola. Además tenía otra casa, la hacienda de Santa Mónica, sí, muy cerca allá en Tlanepantla. Y también tiene otra hacienda, la hacienda Polaxtla, allá en Puebla. Deja estas tres casas, las dona y todo su dinero lo destina a la beneficencia, pero no para humanos, sino para animales. Todo se dona para instituciones protectoras de animales. Él deja las casas, pero no deja la forma de mantenerlas. Entonces, ellos tienen que estar buscando hacer exposiciones, muestras, conferencias. Todos los domingos hay conferencias muy interesantes en la Casa de la Bola. Tienes que visitarla, de verdad vale la pena recorrer este espacio. Hay mucho que ver y te armas el día también ahí en Tacubaya. Cuando sales de la Casa de la Bola, vas a poder caminar hacia Tacubaya, hacia el metro, y después vas a encontrar ya hacia el periférico un museo. Un museo que se llama Museo de la Cartografía. El Museo de la Cartografía formó parte, realmente, yo creo que mucha gente la ubica, y lo ubica muy fácil. Todos los que toman el periférico y a la altura de la delegación está en medio. En medio, sí. Es una capilla en medio. Bueno, es que capilla, yo diría que es una iglesia completa, pero era una capilla. Esta zona de Tacubaya tuvo un convento de franciscanos, de la orden de los dieguinos, bueno, la división de los dieguinos, que eran los franciscanos más estrictos. Estos dieguinos establecen su convento, el convento de San Diego, y con esto, este convento de San Diego, que tenía como patrono a San José, la zona se conoce ya como San José de Tacubaya. El convento era bastante amplio, tenía noviciados, capillas, templos y demás. Lo derrumban y lo único que nos queda es el Museo de la Cartografía, que era la capilla de San Diego, y también estaba dedicada a San José. Y entonces entras a esta capilla, este Museo de la Cartografía, que actualmente lo tiene en la Secretaría de la Defensa Nacional. Entras, primero ves la fachada, a mí me gusta mucho, sobre todo porque en el escudo representa a San José y algunos de sus atributos. San José, patrono de la Nueva España, se representa. Puede ser también con una palma florida, o puede ser con un serrucho de carpintero, y en este caso, y es la única vez que yo lo he podido ver en todos los recorridos que hemos hecho, un castor. Sí, un castor, porque el castor, ¿qué hace? Pues acumula la madera. Entonces tiene que ver con la madera. Sí, en la fachada del Museo de la Cartografía te vas a encontrar un castorcito ahí representado en la fachada, que representa a San José. San José, a quien estaba dedicada esta capillita. En la capilla
Cuando entras, la nave ya la adaptaron para hacer, ahora sí, un museo como tal, y en el museo vas a poder observar una gran cantidad de mapas, desde la época virreinal, en donde se establece ya, pues se empieza a querer delimitar la extensión del territorio, aunque no se sabía a ciencia cierta qué dimensión tenía la Nueva España. Empiezas a ver mapas de la Ciudad de México cuando no era tan grande, cuando apenas estaba el centro solamente. Después puedes ver mapas también aéreos. Esos son increíbles, porque los puedes observar con unos lentes que te prestan y es maravilloso porque ves todo, las irregularidades del terreno, los cerros, las elevaciones y demás. Y ahí también te dan visitas guiadas y vas a poder observar también instrumentos de medición y con los que se hacen todos los mapas. Yo te invito a que te des una vuelta al Museo de la Cartografía cerca del Metro Tacubaya. La entrada es libre, completamente libre, y siempre hay alguien que te da la visita guiada. Y pues con esto terminamos nuestro breve recorrido por la zona de Tacubaya. Ojalá que nos puedas acompañar si quieres ver más fotografías e imágenes de todos estos lugares que vimos aquí virtualmente. Consulta nuestra página en Facebook, en facebook.com/Visitas Guiadas México. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y qué gusto que nos escuchaste aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.